bueno, puedo comentar este nuevo rebranding que hemos hecho del grupo. Sí, bueno, empezamos el año pasado, bueno, este año en enero realmente, nos unimos unos cuantos aficionados en Santiago y decidimos, en vez de quedar en un bar semanalmente, tres colegas, pues intentar animar una comunidad allí en Santiago, donde estábamos nosotros. Y bueno, Son, que era el que estaba hablando en Coruña, nos contactó, él tenía el canal de Slack de Galicia, y entonces cuando vio que habíamos organizado el primer meetup, se puso en contacto con nosotros y decidimos iniciar la aventura todos juntos. Empezamos a hacer unos eventos allí en Santiago, en otro sitio coworking, y la idea original era que fuese enfocado más a aspectos técnicos. No sé cuántos de vosotros tenéis perfil técnico aquí. Lo que sucedió en Santiago es que la mayor parte de la gente que asistía no tenía un perfil técnico, entonces nos truncó un poco la idea. Y bueno, hicimos allí una serie de meetups y ahora parte de nosotros, uno por ejemplo está aquí en Vigo, otros están en Coruña, y entonces decidimos expandir un poco los meetups y dependiendo de la zona, pues aquí parece que tiene sentido que sea técnico y volver a esa idea inicial. Un poco por la tradición de biblioteca y de las comunidades técnicas y pues, ligar con esa tradición. Bueno, un poco el objetivo, como os decía, es pues, ser un poco una comunidad que englobe pues, las charlas o la divulgación que se realiza a nivel de blockchain y sobre todo enfocando de forma técnica, luego también parte divulgativa y también como tiene mucha aplicación parte de los blockchains de contenidos legales y demás, pues también de hecho unos meetups que hicieron el año pasado que funcionó bastante bien fue de contenido legal y hicieron los de no legal tech y un poco esa es la idea. Como decía Rodrigo, vamos a intentar pues, también preguntaros a vosotros qué esperáis, qué os gustaría saber para entender en cada ciudad cuáles son las necesidades y que un poco enfocarlo un poco cada meetup en función de las necesidades. Pues si os apetece comentar un poco cada uno pues, qué espera, qué gustaría aprender y demás, pues estaréis también. Si queréis. Bueno, estoy en varios proyectos que nos pueden interesar de la blockchain, temas industriales, después también en la universidad. Y a nivel personal, interés puro y duro. Todo lo que se hace en Galicia, claro. Yo creo que hay varias comunidades, como nos pasa siempre, la cultura es muy difundido, pues están apareciendo ahora muchas iniciativas, cada una va a su bola. Entonces, no sé, eso es una cosa que me gustaría que me dijerais vosotros, cómo estáis viendo todo eso que está surgiendo, porque hay más cosas en Galicia. Sí. Pero bueno, vos contáis si queréis lo que tengáis que contar, sí, vosotros que ese evento conozcáis, pero un poco a mí me interesa eso, ¿no? Lo que se está cogiendo aquí para poder colaborar con las diferentes iniciativas, ¿no? Un poco aglutinar, porque al final va pasando de siempre, que es cada uno va a su bola y nos enteramos de la catedral, aquí a la entrada, vivo Santiago Coruña, pues por ahí estamos ahí conectados, ¿no? Sí, es un poco también hablar por ejemplo, en Vigo, que tiene por ejemplo biblioteca, tiene comunidades de JavaScript, de Python, de inteligencia artificial, además intentar sobre todo colaborar mucho, hacer todas las vertientes de blockchain que tengan que estar relacionados pues en Java, como hacer como interactuar con la blockchain en Java, las librerías, como hacer con Node también hay muchas librerías, hacer un poco aparte de lo que es propiamente explicar lo que es blockchain, pues colaborar y llevar un poco todo ese terreno. Yo creo que sería muy interesante. Es un poco así una frase. A mí me gustaría, aparte de conocer mejor la tecnología, en Internet hay más o menos documentación, que no sé lo fiable que será. Me gustaría un poco avanzar en ese tema, conocerla mejor, más en profundidad. Y sobre todo el asunto de implantación, que ahí no leo nada, no sé ni el trabajo que dan, ni la sencillez o dificultad que tiene.
ahí un poco enfocado en ese tema, ¿no? Es una de mis inquietudes, aparte de conocer bien la tecnología. Básicamente interés personal, conocer la tecnología y ver, mejor dicho, conocer la experiencia de alguna otra persona que lo haya utilizado, creado para algo. Me gustaba ver desde un punto de vista técnico de desarrollador, ¿no? Ver algún proyecto, ver así cómo realmente funciona en un proyecto público-privado, ¿no? Claro que estén los smart contracts, todo eso es algo que no vi, sé lo que es más o menos, pero no vi nada, ¿no? Sí me gustaba meterlo más en ello. Yo creo que estamos aquí todos por ahí. Era un poco como... Porque lo que es la teoría funcionalmente hay mucho en internet, pero lo que es meterse luego a la chicha hay también un poquito. Sí, un poco lo mismo. Poco lo mismo, apuntar que socializar, que yo mucho tiempo en el nicho ahí con el ordenador, conocer a la gente, ponerle cara a la gente, pues sí, de hecho, tenemos que sí, hacer un poco de networking, conocernos, hablar un poco más extendidamente. Y Diego, es un poco el esteticismo. Exacto. Ya que me comentas, tío. Vale, pues seguimos. Sí, bueno, la retrospectiva, lo que comentaba antes, empezamos en Santiago, más o menos una asistencia media de 20 personas, hay un poco de asistencia a las charlas técnicas, hay un poco de la formación con los conceptos y estamos haciendo meetups mensuales. De hecho, la que más éxito tuvo allí en Santiago fue una charla de aspectos legales, la de no legales. Una pregunta, antes de esas fechas no se movía nada, Justo cuando empezamos no había absolutamente nada. Pues empezamos nosotros y de repente... Había el canal de Slack, que era el que llevaba Son. Claro, estaba solo en el Slack, pero físicamente crear comunidad. Creo que es un poco lo que decía el compañero antes. Hay distintos nichos, distintas gente por ahí que no se llegó a poner de acuerdo, los gallos son muy cerrados y yo creo que fue el boom. Entonces vosotros cogisteis el momento oportuno a lo mejor para juntar a la gente, ¿no? Bueno, y de hecho colaboramos desde el primer meetup anunciamos el primer meetup y ya antes de llegar a él ya nos unimos con Sean del Slack. O sea, nuestro interés sí que era juntarnos, no crear ese mini funding, pero bueno, después empezaron a surgir por ahí. Y bueno, tenemos que no sé. ponernos de acuerdo porque está eso. Vale, bueno, nos metemos ya un poco en la charla. La idea, como os comentaba, es un poco explicar un poco de historia de blockchain, motivaciones, un poco de dónde viene, cuáles son los conceptos clave y hasta ir llegando un poco hasta Ethereum, Smart Contracts, un poco hacer una demo. Así que bueno, vamos un poco a darnos unos conceptos previos así de forma muy light, con unas ideas claves que son bastante relevantes para luego relacionar con el tema de la blockchain. Por un lado, la identificación unívoca de documentos. Por ejemplo, como podríamos un documento, un concepto más grande, que puede ser de tanto objeto como un documento, un PDF, como podríamos identificarlo de la mejor forma. Pues, por ejemplo, con un hash. Entonces, la idea del hash, el tema del hash, es muy recurrente en blockchain, lo puedo decir casi en la base. Y por otro lado, otro de las ideas claves es la idea de firma digital, la clave pública, la clave privada. Entonces, y otro de los puntos es las redes P2P. Por ejemplo, pasando a la idea de redes P2P, redes distribuidas y demás, es que vamos a ir viendo. Una función hash, que es, como decía, pues una función criptográfica en la que pasamos de tener una representación de un objeto, un documento, o de unos datos X y las representamos en un tamaño fijo. Hay muchos tipos de funciones y es un algoritmo de compresión con pérdida. Quiere decir que en el momento en el que nosotros no podemos recuperar la información, una huella digital, por la huella digital sabemos quién es la persona, pero no al revés, no podemos reconstruir la persona a través de la huella digital. Un poco sería un poco lo que se comenta ahí. Por ejemplo, un ejemplo, si tenemos este texto y lo hasheamos, pues por ejemplo tenemos este código. Si hacemos una pequeña modificación, en vez de una V le ponemos una U ahí, y vamos a tener un hash completamente distinto.
puede ser que haya una alineación astral y entonces pues hay una probabilidad de que tengamos una colisión en estos dos mensajes, pero es realmente muy remoto. Entonces, es muy importante. Criptografía simétrica. En la criptografía simétrica, básicamente, cuando intercambiamos un mensaje, pues digamos que podemos tener una clave pública y tenemos una clave privada. Entonces, estas dos claves están relacionadas matemáticamente. Y pongamos que tenemos el mismo mensaje de antes, nosotros lo encriptamos con la clave pública, tenemos el mensaje encriptado, y con la clave privada lo desencriptamos y lo tenemos. Esto lo podemos llevar aún más allá, de forma que garanticemos el origen del documento. Entonces, esto sería lo que se llama firma digital, es decir, tenemos un documento, ciframos el resumen del mensaje y podemos verificar el contenido recuperando eso. Realmente no es en sí la recuperación de la información lo que importa en blockchain, porque la información está abierta, es pública, es visible. Lo importante es verificar el origen. Cuando yo hago una transacción, yo lo hago desde mi clave privada, que es mi cuenta, mi identificador de cuenta, y hago la transacción y el destino puede saber quién soy con la clave pública. Puede verificar que esa transacción es correcta. Entonces, enlazamos aquí. En general, es una base de datos distribuida. Bueno, es una estructura de datos, blockchain, hecha para tener una base de datos distribuida. Eso quiere decir que todos los nodos tienen la misma información de los bases de datos. Exactamente la misma información. Y estas transacciones están en bloques. No existe una autoridad central como las cadenas peer-to-peer puras, por decirlo así. Entonces, nadie manda. Como ahora os explicaré, todos los bloques tienen una referencia al bloque anterior, de forma, por eso viene la cadena de bloques, viene de esta referencia. Y esta secuencia de cadenas, dependiendo de la versión de la blockchain, del tipo de blockchain, se consensúa, entonces se define la prueba de esfuerzo, proof of stake, y bueno, después explicamos el grupo. Sí. La idea de agrupar esas transacciones en bloques es poder llegar a consenso en una unidad, en un grupo de transacciones. O sea, no se puede llegar a un consenso distribuido con transacciones que se suceden continuamente, sino que hay que poner unos límites para ir estableciendo un consenso que va por cada una de esas etapas, por cada bloque. Vale, aquí tenemos una serie de transacciones. Pensamos estas transacciones como envío de monetario, ¿no? Tenemos en este caso de Bitcoin, pues un Bitcoin ojalá. y pongamos, entonces tenemos una serie de transacciones que podemos agruparlas de una manera determinada. Vamos a hacer un poquito de eso. Vale. Otro bloque más de otro tipo de transacciones que es de una versión distinta, secuencial. Y tenemos otra más. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? ¿Cómo estamos seguros de que siguen de que están enlazados, de que yo no meto aquí otro bloque, que no sé qué debería ser? Bueno, pues tenemos un header que tiene todos los metadatos, tiene timestamp, tiene un número, una cadena random que luego explicaremos, y ese hash siempre está en el bloque siguiente. El hash de este primer bloque es la referencia. Entonces siempre nos aseguramos que se sigue esa cadena. En el momento que nosotros hagamos una modificación, ya vamos a tener problema. Ponemos un ejemplo. Luego, eso digamos como se toma así un poco grande, como serían las escrituras, ¿no?, de las transacciones. Pero ¿cómo lo leemos? Realmente lo que tenemos es una secuencia de escrituras de logs, por decir así. Tenemos un log de acciones que se han realizado. Entonces, tenemos que leerlo cuando queremos saber, por ejemplo, el balance de una cuenta. Entonces, podemos decir que sigue un poco el patrón de CQR, como query
Responsibility Segregation. Entonces, pues, digamos que las estructuras van por un lado y las lecturas, digamos, se agrupan, se agregan, digamos, una secuencia. Entonces podemos seguir y podemos ir enlazando las transacciones y vamos siguiendo, por ejemplo, internamente utilizan una estructura de datos, no queremos entrar dentro, pero sí que se llama árbol de Merkle, y digamos que hace que sea bastante eficiente encontrar las transacciones y ir siguiendo toda la estructura. Y digamos, aquí llegamos, digamos, como primer caso de primera red basada en blockchain, sería Bitcoin. Bueno, Bitcoin utiliza esta tecnología blockchain, una cadena de bloques, esa estructura, y hay un software en torno a esa estructura, que es el mecanismo para sincronizar y para establecer el conjunto de reglas que todos los nodos que forman la red van a seguir. Es una red P2P, todos los nodos son iguales, no hay ninguna autoridad central, y es una aplicación que utiliza esta base de datos blockchain exclusivamente para una aplicación concreta, que es el movimiento de dinero electrónico. El libro de cuentas, que se suele llamar a la blockchain, exclusivamente se anotan los detalles de cada transferencia, que son yo referencio un pago anterior que he recibido en mi cuenta y firmo digitalmente un envío de bitcoins a otra cuenta distinta. Entonces, esa transacción firmada va a poder ser utilizada por el receptor próximamente para realizar otro pago. Es anónimo pero no privado. Bitcoin, desde el momento en el que no hay una cuenta, no hay un registro, como comentaba Guzmán, las cuentas se generan de forma aleatoria, son pares clave público-privada. Yo si genero offline un par de claves público-privadas, puedo utilizar Bitcoin si alguien me envía Bitcoins. No necesito registrarme en ningún sitio. Entonces, lo único que puede relacionarme, si yo no indico que una cuenta en una determinada clave pública está ligada a mi identidad física, nadie puede relacionarme, ¿no? Entonces, en ese sentido es anónimo. Se puede ver la trazabilidad de todos los movimientos, desde que yo hago el primer pago, cómo se suceden esos pagos entre los distintos usuarios, pero en principio no se podría determinar quién soy. Y a través del minado, el minado es el proceso que permite tanto generar nuevos bitcoins como mantener el consenso de toda esta cadena de bloques, cadena de transacciones, de tal forma que por primera vez en la historia, en una red distribuida sin confianza, ningún nodo confía en ningún otro nodo, simplemente por pruebas matemáticas se puede llegar a un consenso. Todos pueden estar de acuerdo en el estado actual de la red. Como comentaba, no hay un registro de cuentas, se generan de forma aleatoria, y la clave pública se utiliza como identificador para realizar un pago, no directamente la clave pública, sino un hash de esa clave pública. Por eso vemos una dirección mucho más corta. Y como comentaba, para transferir Bitcoin se firma un ingreso que hayamos tenido con anterioridad, con nuestra clave privada. Una vez tenemos una transacción firmada, con una clave privada asociada a una cuenta que tiene saldo positivo, lo que hacemos es propagarla. Entonces la podemos enviar a cualquiera de los nodos de la red y automáticamente se la van pasando unos a otros por esta red P2P. Y eventualmente se registrará en un bloque, si cumple las condiciones. Vale, pues digamos que si tenemos todo el mundo haciendo transacciones continuamente y todos los nodos que están conectados a la red reciben esas transacciones, ¿cómo podemos garantizar que solamente cada transacción se escribe una vez y todos los nodos están escribiendo al mismo tiempo, están guardando las transacciones al mismo tiempo? Esas transacciones van a estar repetidas simultáneamente. Entonces, pues una de las claves para evitar esto es el proof of work, que es el minado. Entonces, bueno, básicamente, aparte de ser una manera de garantizar con el esfuerzo, digamos, monetario, pues, que implica estar guardando eso y que garantice de alguna manera ese esfuerzo que los nodos van a estar haciendo bien su trabajo. Además de eso, lo que garantiza es que durante un espacio de tiempo se congele el estado en el que de la cadena. Entonces, lo que se utiliza es, digamos,
hay que realizar una operación criptográfica de manera que yo sitio en un nodo, genero un bloque con las transacciones. El bloque puedo generarlo, en teoría, teóricamente se puede generar de muchas maneras, y intento, digamos, la propia red consenso digamos, una dificultad, vamos a llamarlo. Puedo explicar exactamente cómo se hace, ¿no? Entonces, cada nodo pone una propuesta y en el momento, el primer nodo que resuelva ese problema, que dé con la solución, pues es el primero que mete su nodo. Los otros demás nodos lo validan y lo cogen como suyo. Entonces, digamos que cada nodo modifica levemente la propuesta. Esto es porque cada nodo, para hacer, digamos, resolver la operación, aparte de tener cumplir la transacción de la recompensa de haber metido el bloque en la cadena, de haber ganado, tiene, digamos, una variable aleatoria que es con la que consigue resolver el problema, ¿no? Y es un poco así en general idea. Sí. Vale. Bueno, todos los nodos crean su propuesta de bloque independientemente, aunque solo va a ganar uno, pueden ganar varios a la vez. Eso se resolverá, lo explicaré más adelante. Los mineros, aparte de crear su propuesta de bloque, lo que hacen es validar las propuestas que presuntamente son válidas de otros nodos. Es decir, un nodo, cuando obtiene un bloque válido según las reglas, lo va a propagar por la red y el resto de mineros va a comprobar que ese bloque realmente es válido. Si lo es, va a descartar su propuesta de bloque. Recordemos que siempre se referencia al bloque anterior. Entonces lo que haría es referenciar a ese nuevo bloque que le llegó del nodo que supuestamente ha hecho un bloque válido. Y a partir de ahí sigue trabajando. Y bueno, las transacciones que reciben los nodos, que van recibiendo a medida que son firmadas y propagadas, se acumulan en todos los nodos, en los mineros, que pueden priorizar como a ellos les convenga. En el software por defecto las priorizan por comisión. Es decir, realizar una transacción en Bitcoin conlleva el pago de una comisión por usar la red. La razón para que exista esta comisión es que si no, se podría hacer un ataque de negación distribuido de servicio. Es decir, yo podría hacer infinitas transacciones y colapsar la red. Entonces, en el caso de Bitcoin en concreto, hay un número limitado por el tamaño de bloque de transacciones que pueden captar. Entonces, lo que hace el minero es establecer qué transacciones va a incluir en función de los beneficios que le reporten. Es decir, si yo no aporto comisión, teóricamente sí que podría mandar una transacción sin pagar ninguna comisión, pero como siempre alguien va a pagar, aunque sea un mínimo, se va a posicionar por encima mía, siempre que haya un mínimo de transacciones. Y entonces mi transacción va a quedar ahí en el limbo y nunca va a llegar a ser minada. Entonces automáticamente, esto sucedió el año pasado, a finales del año pasado, cuando subió el precio de Bitcoin un montón, los precios de las comisiones subieron de una manera bestial debido a esto. Mucha gente estaba intentando hacer transacciones y para conseguir que su transacción fuese incluida en un bloque tenía que pagar cada vez más y más y más. De hecho hay un problema en términos de escalabilidad que se está resolviendo de distintas formas. Cada minero, además de incluir esa lista de transacciones ordenadas según la comisión que paguen los emisores de bitcoins, incluye una especial que se llama Coinbase, que es una transacción que de la nada se envía a sí mismo una cantidad de bitcoins. Esa cantidad de bitcoins, en el propio conjunto de reglas de Bitcoin, o sea, Bitcoin es un software que implementa un conjunto de reglas. Y entre esas reglas está, que creo que era, no me acuerdo el número de bloques, se divide a la mitad, se llama el halving, la mitad del beneficio que un minero se puede enviar a sí mismo. Es decir, al principio un minero se podía enviar a sí mismo 50 bitcoins, teóricamente se podría mandar menos,
entra dentro de las reglas del protocolo, pero no más. Sería, si consiguiesen minar un bloque enviándose 100 bitcoins, el resto de la red no lo aceptaría. Entonces tiene que cumplir esas reglas. Y esa es la transacción especial. No necesariamente se la tiene que enviar a sí mismo, pero lo lógico es que el minero esté intentando producir un beneficio para sí mismo. Y todos los bitcoins se generan a través de este proceso. Es decir, no hay ninguna otra forma de generar un bitcoin que a través del proceso de minado. Esta es la información de un bloque en la interfaz de blockchain.info, que es un explorador de bloques, que básicamente lo que hace es recuperar toda la información de los bloques, todas las transacciones y mostrarla de forma visual, ¿no? Por los distintos atributos. Y podemos ver el número de transacciones, por ejemplo, que se incluyeron en ese bloque, el total de fees que ese minero ganó a través de las transacciones de ese bloque, y el premio, que es esa transacción especial, ese Coinbase, que son los 12,5 bitcoins que se envía a sí mismo, a su dirección. Aquí podemos ver el bloque siguiente, es un campo que incluye la interfaz web por comodidad del usuario, pero realmente no está incluido en el bloque, obviamente. Solo está incluido el bloque anterior, y este es el hash del propio blog. Veremos ahora que este hash va a ser la prueba, o sea, el propio identificador del bloque va a ser la prueba que tenga que cumplir, o sea, la condición que tenga que cumplir, tiene que cumplir una condición especial ese hash para que sea válido. Son todos los ceros. La dificultad es un parámetro de la red que indica el resumen máximo. Podemos pensar la dificultad como un hash, con una cadena alfanumérica, y va a indicar si un bloque es válido o no. Entonces, la dificultad es un parámetro de la red, también está incluida en esas reglas del protocolo, del software de Bitcoin, y está definido cada cuánto se puede cambiar. Se puede cambiar cada 2016 bloques, y se tiene que cambiar para adecuar el tiempo medio que se tardó en registrar los últimos 2016 bloques, creo que eran los últimos 2016 bloques, a 10 minutos. Entonces, automáticamente, si hay el doble de mineros, cada 2 semanas más o menos, la dificultad se doblaría en ese instante, para mantener el tiempo de 10 minutos por bloque, más o menos, de media. No hay ninguna autoridad central, como comentábamos, y pueden existir, de hecho, varias versiones de la cadena de bloques. Y se podría dar el caso de que 2 mineros creen 2 bloques válidos a la vez, o con diferencia de 10 segundos, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve eso? Automáticamente, la cadena de bloques válida se define como aquella que tenga una dificultad acumulada mayor. Es decir, si cogemos las dificultades, si expresamos ese hash, que es la dificultad, como un valor de dificultad, de cuán difícil es probabilísticamente tener un hash de esas características, que explico ahora a continuación, aquella que tenga una dificultad acumulada, sumándola de todos los bloques mayor, es la considerada válida. Entonces, si 2 bloques se minan más o menos a la vez, el que llegue a propagarse antes a una gran cantidad de nodos, básicamente el que consiga más bloques anidados a continuación es el que va a permanecer. Entonces, previsiblemente, el que consiga llegar a más mineros tendrá más posibilidades de mantenerse como bloque válido. De hecho, si mináramos todos los bloques del inicio del Bitcoin, que con una prueba de esfuerzo mayor que la actual, la versión actual, se impondría en la red y se sustituirían todos los nodos automáticamente por los parámetros de la red que están definidos en el Bitcoin. Es decir, si inventásemos un ordenador lo suficientemente potente que nadie tuviese acceso a él, ¿no?, podríamos borrar todas las transacciones de Bitcoin, volver a empezar de cero o establecer nuestra versión. Lo que pasa es que eso es extremadamente improbable. Es decir, blockchain no es una base de datos, sí que es inalterable, pero no es. El consenso se puede destruir en el caso del Proof of Work, a partir de un cómputo masivo.
hace unos meses hice el cálculo y solo en hardware conseguir, lo explicaré a continuación cómo hacer ese borrado, pero conseguir más del 50% de la capacidad de cómputo costaría 2.000 millones de dólares en hardware, no en electricidad. O sea, y también explicaré unas implicaciones que tendría hacer esa operación, que son negativas. O sea, no tiene sentido en la práctica que alguien lo haga, a no ser que quiera destruirlo. Lo que comentaba de la cadena más válida y como lo más... Explicaré ahora exactamente cuál es la condición que tiene que cumplir el hash del bloque para ser válido, pero lo más lógico es que en el primer intento del minero, por encontrar ese bloque válido, no lo consigue. Entonces ya tiene ese conjunto de transacciones, el time está puesto, todos esos metadatos, y lo único que va a hacer para conseguir un hash distinto va a seguir intentando iterativamente conseguir un hash válido. Lo que hace es, en la cabecera del bloque se incluye un entero aleatorio que se va cambiando en cada iteración, de tal forma que obtenemos un hash totalmente distinto en cada iteración. Y así, sin tener que modificar las transacciones, vamos probando suerte. Obviamente, a mayor potencia podemos realizar más intentos por unidad de tiempo, pero eso no implica que siempre consigamos el hash antes. Es decir, yo con una Raspberry Pi puedo conseguir un bloque válido en un solo intento, mientras que un hardware especializado que hace miles de millones de hashes por segundo, pues tarde 10 minutos. Eso podría suceder. Pero a la larga, más o menos, todo se va a aproximar al porcentaje de capacidad de cómputo. Es improbable y si sucede no va a suceder con mucha frecuencia. Claro, lo que comentaba, más o menos, si tiramos hacia el infinito, pues va a cuadrar exactamente el porcentaje de capacidad de cómputo con el número de bloques que consigo minar. Y bueno, no todos los mineros están trabajando en la misma propuesta de bloque, exactamente, porque todos tienen un Coinbase, un premio asociado a sí mismo distinto. Entonces, en ese sentido, cada uno está, aunque tuviese la misma semilla de números aleatorios, nadie está trabajando en el mismo bloque. Y bueno, esto es una representación gráfica, visual, creo que es la forma más sencilla de entender el concepto de dificultad y el concepto de bloque válido. El hash que se utiliza en Bitcoin es un doble hash SHA-256, hay 256 bits y hay 2 elevado a 256 combinaciones posibles. La dificultad, aquí representada con una línea roja, como comentaba antes, tiene la misma estructura que un hash. Y el objetivo del minero es encontrar un hash de un bloque que lexicográficamente, es decir, alfabéticamente, como si fuese un diccionario, pero con números y letras, la cadena, o sea, ese hash tratándolo como la cadena, sea menor lexicográficamente que esta dificultad. Entonces, la dificultad, obviamente, a medida que, como comentaba antes, a medida que entran más mineros a competir, la dificultad va aumentando. Es decir, va bajando esta línea roja. Entonces, encontrar un hash que cumpla la condición de ser menor alfabéticamente que esa dificultad es cada vez más difícil. Y ese es el objetivo. Simplemente el juego es encontrar un hash que cumpla la condición. ¿Os acordáis del número de ceros que tenían antes el indicador del hash? Entonces, básicamente, lo que está implementado en el software es que el número de ceros aumenta, aumentando. Es decir, es más complicado acertar con un hash con un número menor, digamos, lexicográficamente menor, según el número de ceros. Entonces, es más complicado cada vez, entonces ese número pues, se modifica cada vez que se ajusta. Cuanto más pequeño es el hash, más ceros tiene por la izquierda y más difícil es encontrar un hash con cada vez más ceros por la izquierda. Y solamente se puede encontrar básicamente fuerza bruta. Prueba y error, porque realmente no hay ninguna forma de descodificarlo y saber cuál puede ser la forma de hacerlo. Porque obviamente no podemos encontrar
o el algoritmo de hashing no está ideado para que encontremos un patrón al realizar esos hashes. Es decir, en la práctica el resultado que obtenemos al cambiar una letra es aleatorio, o sea, solo se puede predecir haciendo el propio hash. Lo que comentaba, que puede aumentar o disminuir, no solo aumentar, si se reduce el número de mineros, pues se reduce también la dificultad. Y por otro lado, bueno, un solo minero no tiene garantía por mucha capacidad de cómputo que tenga de encontrar un bloque. Y lo que suelen hacerse es reunirse en grandes agrupaciones que se llaman pools de mineros, de tal forma que entre todos consiguen, por ejemplo, un 20, un 30% de la capacidad de la red, de tal forma que se garantizan un ingreso mucho más periódico que por sí solos. Es decir, si tenemos un porcentaje ínfimo de la capacidad de cómputo, estadísticamente vamos a llegar en algún momento a minar un bloque y hacia el infinito se corresponde sacar ese porcentaje con el porcentaje de los beneficios totales, pero en la vida de un humano igual no es razonable. Entonces hay que agruparse para tener un ingreso cada media hora, periódico, una fracción, a costa de pagar unas comisiones al pool de minado por la gestión de todo ese software que reparte el trabajo. Bueno, en cuanto a la seguridad, cualquiera puede verificar que las normas se cumplen, todos podemos poner un nodo, sabemos que esa versión de Bitcoin, por ejemplo, tiene ese conjunto de reglas, y instalando un nodo que verifique esas reglas para aceptar nuevos bloques, no minarlos, sería un nodo que simplemente verifica bloques que otros registran. Si tenemos la seguridad de que si esos nodos realmente cumplen las reglas que nosotros queremos que cumplan, pues van a ser incluidos. Y si no, tendríamos una señal de alerta de que alguien está intentando cambiar las reglas del juego. Y bueno, por el tema del encadenamiento de hashes, es inviable sustituir un bloque intermedio por otro con otro contenido. O sea, podría llegar a existir... Es posible encontrar una colisión a un hash, es decir, distintos contenidos que generen el mismo hash, pero es tremendamente difícil. Y más si ese contenido al que le calculamos el hash tiene que tener sentido. Es decir, tiene que tener una estructura determinada, tiene que tener unas transacciones, unas firmas válidas. Encontrar un contenido con sentido que colisione es tremendamente difícil y podría considerarse imposible en la práctica. El ataque del 51%, lo que comentaba antes, no es necesario un 51% de la capacidad de cómputo para sustituir bloques, pero sí lo garantiza. Es decir, con el 51%, estando un tiempo suficiente, yo puedo garantizar que en cierto momento voy a tener una cadena alternativa con mayor dificultad acumulada. Pueden ser 10 minutos o un mes. Y lo que se suele hacer en estos ataques es minar en la sombra. Es decir, yo, llegado a cierto momento, a cierto bloque, sigo minando sobre esos bloques y solo sobre mis bloques sin comunicárselo a la red. Yo no expongo mis bloques. De tal forma que yo mino por mi parte y la red sigue minando por la suya, la cadena oficial. En el momento en que, para completar el ataque, cuando yo tengo una cadena de bloques cuya dificultad es superior, de golpe comunico todos esos bloques y automáticamente el software, como en sus reglas está aceptar la cadena con mayor dificultad acumulada, la acepta. Y todos esos bloques y todas esas transacciones de la cadena oficial, de la versión oficial, por así decirlo, desaparecen, siendo sustituidas por las nuestras, que podrían coincidir o no las transacciones. No tiene sentido económico, básicamente porque si se llegase a detectar, supondría la pérdida de confianza y todo ese beneficio económico en forma de Bitcoin no tendría ya sentido. Y estos son las tres implicaciones que tiene: el doble gasto, es decir, yo puedo a la vez que estoy minando en la sombra mi propia versión, yo puedo gastar mis bitcoins en la versión oficial, puedo comprarme un coche, puedo comprar X cosas y no incluir esas transacciones en mi propia versión, de tal forma
que cuando yo traslado todos los bloques que minen la sombra, mis transacciones no existen, porque yo no llegué a gastar mis bitcoins en mi versión de la cadena, y sin embargo yo ya recibí esos productos. Entonces hay un doble gasto, porque yo los gasté una vez en la versión oficial y los sigo teniendo disponibles en la alternativa. O sea, yo mismo me encargué de no incluir mis transacciones en mi versión alternativa. Otra cosa que se puede hacer, bueno, en este escenario, si yo llegase a hacer eso de forma notoria, cualquiera se podría dar cuenta. Es decir, lo que se establece como que una transacción está asegurada son 6 bloques. Es decir, cuando mi transacción ha quedado sepultada por 6 bloques, es prácticamente imposible que esa transacción se revierta. Es decir, que alguien coloque otro bloque, a no ser que estén haciendo un ataque de forma masiva con miles de millones de dólares. Si yo realizo eso, compro un coche, al que le compré el coche se va a dar cuenta de que le desapareció el dinero. Entonces, hay una serie de alertas, si realmente hago esto para beneficio propio, que harían que se perdiese la confianza en Bitcoin. Entonces, todos esos Bitcoins que yo sigo teniendo, tengo el coche, pero todos mis Bitcoins pierden el valor. O sea, económicamente no tiene mucho sentido. Sí que puedo, sin embargo, bloquear transacciones de forma arbitraria. Es decir, yo si quiero fastidiar a alguien que tiene muchos Bitcoins, con no incluir en mi versión sus transacciones, los tiene pero no los puede gastar. Se daría cuenta también, daría la voz de alarma. Porque lo que comentaba él, que sea meten las transacciones por la comisión que obtienes, como tú puedes hacer tu versión, tú puedes hacerlo, y esa es tu forma. Pero la gente que tiene más audios, puedes hacer lecturas perfectamente todas las cuentas y las bloqueas. De hecho, un minero puede minar un bloque sin transacciones, puede decidir no incluir transacciones. Por ejemplo, lo que se está viendo, o se sospecha que está haciendo Bitmain, no sé si conocéis Bitcoin Cash. En su día, Bitcoin se dividió en 2, cada uno siguió con su conjunto de reglas distinto, hicieron las redes incompatibles, y Bitmain decidió apostar fuerte por Bitcoin Cash. Bitmain es el mayor fabricante del mundo de hardware especializado para minería, y entonces, a partir de ahí, obviamente tiene un interés muy grande en que Bitcoin Cash se imponga sobre Bitcoin, porque invirtió muchísimo dinero ahí. Entonces, como también tiene el mayor pool de minado, es decir, gestiona cómo minar, o sea, a través de clientes que se conectan para minar con su pool, se sospecha que a veces mina bloques vacíos simplemente para hacer menos usable Bitcoin. Es decir, si yo mino un bloque vacío, estoy evitando que X personas registren sus transacciones. Y yo obtengo el mismo beneficio, tengo los 12,5 Bitcoins. Pero impedía a 2.048 personas, por ejemplo, 2.000 o 1.500, realizar esa transacción. Entonces penalizo el funcionamiento de Bitcoin. Así pueden decir que es más lento. Y también lo que hace es, como solo mina sus propios bloques, obtiene todas las recompensas de cada uno de sus bloques, porque no para hasta que consigue el siguiente bloque. Y bueno, lo que comentaba, este beneficio no carece de interés si se carga la confianza en Bitcoin, porque implicaría que otros dejan de ganar esa comisión. Y bueno, entramos un poco en Smart Contracts. Sí, bueno, en general, Smart Contracts se puede definir como realmente un contrato, es una serie de reglas, condiciones realizadas entre partes, ¿no? Y que tú te comprometes a cumplir. Pues se puede decir que realmente es un protocolo escrito en código que ejecuta unos términos, una serie de condiciones, una serie de reglas, y intenta evitar que realmente la confianza entre las partes limitarla, porque sobre su contrato se establece que automáticamente se van a cumplir esas reglas. Por eso se dice que pueden ser algo inteligentes, pero no son inteligentes, simplemente son automáticos, por decirlo de alguna forma, e inmutables. Nick Szabo es la primera persona que llama este tipo de
aplicaciones por el nombre de Smart Contracts en el año 1994, cuando no existía la tecnología para que fuesen viables. Es decir, un Smart Contract no deja de ser una aplicación, porque tiene una serie de reglas al estar computarizado, y hablaba de eliminar esos intermediarios. Para eliminar un intermediario hace falta un consenso sin confianza, sin que haya una entidad central que acepte, que consensúe por su cuenta, ¿no?, el estado de la base de datos. Entonces, en aquella época no se podía hacer, pero fue el primero que referenció el término como tal. Vale, como comentaba, es un software, un código distribuido en todos los nodos de una red e inmutable. En los programas se definen las reglas y las consecuencias y realmente estos contratos son mínimos. Es decir, no cabe ningún tipo de interpretación, o pues, realmente puede ocurrir en la legalidad, en el lenguaje jurídico, hay cosas que pueden darse interpretaciones, realmente esto no. Son reglas muy concretas que, en el caso de que estén los problemas que tienen, de que estén mal definidas o que tengan algún problema, no se pueden cambiar ni se pueden, para bien o para mal, son estáticos. Sí, si pensamos en cualquier software, una vez lo ejecutamos, le damos una entrada y nos produce una salida. Si hacemos que ese software no se pueda modificar una vez desplegado, es decir, lo inyectamos o lo registramos dentro de una cadena de bloques, pues ya no hay forma de cambiar la salida que nos va a dar ese programa. Existen distintas redes. Ethereum es la primera que trae el concepto, después de Bitcoin, de un contrato inteligente avanzado, Turing completo, es decir, muy parecido a una aplicación tradicional que podamos desarrollar en un lenguaje de programación actual. En Bitcoin sí que se pueden realizar smart contracts en el sentido de que se pueden hacer pagos condicionados. Hay un lenguaje de scripting que nos permite hacer eso, pero no podemos hacer, por ejemplo, un bucle for. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer y es muy, muy limitado. Ethereum es la primera, en 2014 aparece, después aparecen muchas más. También tiene un consenso de prueba de trabajo muy parecido al de Bitcoin. Y bueno, los contratos, hay una transacción especial que en vez de ser una transacción monetaria, de yo le envío X tokens, X bitcoins, en el caso de Ethereum es Ether, a una cuenta, lo que hago es enviar un contenido, un programa. Envío el programa, el código de ese programa compilado, el bytecode, lo envío a la dirección 00. Y lo que me devuelve es una dirección que no tiene clave privada asociada y se va a comportar como si fuese otra cuenta. Solo que con las normas ya establecidas cuando lo desplegamos. Es decir, a efectos prácticos es una cuenta como podría ser la clave pública, la cuenta de cualquier otra persona en Bitcoin, solo que se va a comportar según lo invoquemos en función de las reglas que establecemos en la aplicación que desplegamos. Y también puede hacer las operaciones tradicionales de cualquier cuenta, de enviar saldo a otros contratos o a otras cuentas, de forma autónoma. Sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de juguete, por decirlo así. Digamos que yo me comprometo con una serie de gente a que cada vez que yo tenga beneficios en mi empresa de X dinero y llegue a una cuenta de Ethereum XS, pues dividirlo en partes iguales entre los enemigos que en ese momento existían. Entonces, ese contrato se encarga de realmente hacer esa división. Confiamos en ese contrato en el que va a hacer esa división siempre que se cumplan las reglas que establece el contrato. Entonces, digamos, sería cuando recibe dinero ese contrato, lo divide y hace las transacciones a cada una de las cuentas que tiene definidas. No lo hace autónomamente, es decir, nosotros activamente tenemos que interactuar con el contrato. Entonces, o bien en el pago, cuando yo le hago un pago al contrato, ejecuto la operación de repartir, o lo tiene que ejecutar el propio interesado. Es decir, cada uno de los interesados que quiere recibir su parte tiene que llamar al contrato, por ejemplo, la función recuperar mi parte, y el contrato se ejecuta y le devuelve su parte. Pero tiene que ser una interacción activa por parte del usuario. Es decir, no podemos pensar como
que un smart contract es un demonio que automáticamente se está ejecutando y que cuando recibe dinero lo reparte automáticamente, sino que es un elemento pasivo. Pero algo muy interesante también que se puede hacer es tener distintos smart contracts que hagan distintas funciones, desplegados de forma independiente y que puedan interactuar según distintas condiciones entre ellos. Es muy lo habitual y es bastante interesante para evitar eso, que tengamos que hacer cada una de las llamadas a cada uno de los contratos y no se pueden llamar ellos entre sí. Una pregunta, ¿no habría entonces manera de que sin interacción de una persona que decidiese que se da la condición, el contrato se ejecute por sí solo? O sea, realmente es un poco una quimera. Es decir, si yo soy el beneficiario, un ejemplo sí que contiene, ¿no? Yo soy una de estas partes que va a tener una parte del beneficio. ¿Cómo puedo ser yo el que valide que efectivamente se ha obtenido ese beneficio? Si soy precisamente la parte interesada. Yo puedo decir que es a lo que llegue a esa cuenta, por ejemplo, si sean pagos de distintas personas, un piso al alquiler, que se hagan pagos a esa cuenta y ese piso sea de 5 personas, por ejemplo. Entonces yo sé que ese pago va a estar dividido en X cuenta, en ese por ejemplo. Sí, porque en ese caso el que paga el alquiler está validando. Está, exacto. Pero en el caso de, por ejemplo, que sea algo que depende, o sea, ahí tendría si tienes una componente humana, la componente humana siempre tiene que ser. No existe la componente. O sea, el caso real es el que paga como si fuese una cuenta normal y corriente. Si no paga. Claro, es decir, el hecho de saber que una empresa tiene beneficios, lo vas a ver, imaginémonos el administrador de la empresa, por ejemplo. Vale, muy bien, la empresa dio beneficios, pero yo me callo y no le doy al botón de he dado beneficios. Y yo sí que si le doy al botón se reparte automáticamente, sí que yo haga nada más. Pero pongamos el caso de que esos beneficios están llegando a esa cuenta, no es algo aparte, no es algo offline. Tendría que ser en ETH también, claro. O sea, en Ethereum, ¿no? Siempre. En moneda, tiene que ser siempre en moneda virtual Aquí, a partir de llegar a determinada cifra, por ejemplo, que ya sea muy mal. Esa sería la única manera. Es que es un problema, una reflexión que yo siempre hago con los smart contracts, cómo llevarlo al mundo del ser humano. O sea, el ser humano no es tan automático ni muchísimo menos. Entonces, vale, pero perdón, por ahí. Como podemos crear aplicaciones, podemos crear nuestro propio activo, que puede ser una moneda, como una aplicación. De tal forma que la aplicación simplemente es un mapa en el que apuntamos para cada cuenta cuántas unidades tiene de esta moneda inventada, ¿no? Entonces podemos aceptar pagos en otros contratos con una moneda que nos inventemos nosotros. No tendría por qué ser eso. Esto es lo que se conoce como tokens, que se crean sobre la plataforma de Ethereum, y hay un estándar ya para definir esas aplicaciones. Hay unas funciones comunes para todos. Podemos registrar datos. Un ejemplo claro es el registro de evidencias. Si yo registro un hash de un PDF, queda sellado en una transacción en un momento concreto de la historia, y yo puedo demostrar que al menos en ese momento de la historia, como mínimo ahí atrás, yo tenía en mi poder ese documento. Entonces esa prueba podría servir para algo. Trazabilidad de productos, podemos ir dejando evidencias. Con una firma digital podemos decir, pues el transportista X validó, verificó que la mercancía estaba en tal punto, en tal momento. Entonces podemos crear ahí una cadena de trazabilidad. Gestión de identidad a través de Uportes, es una de las implementaciones que básicamente permite que distintos actores, por ejemplo, si el Sergas tuviese una cuenta de Ethereum, podría interactuar sobre un contrato para decir, sí, esta cuenta concreta de Ethereum es fulanito y tiene este DNI, y es él, porque yo lo verifiqué, soy autoridad y vi su DNI. Entonces podríamos tener distintas entidades que verifican datos sobre nosotros, que es un poco lo que busca Uport, que es quitar el anonimato y realmente este seudónimo, esta cuenta pública, soy yo, y toda la información que autoridades oficiales aporten o no oficiales. Se puede utilizar también para predicción de apuestas, por ejemplo, pero si nos fijamos todo el comportamiento de la aplicación, todo el conocimiento que puede tener la aplicación desplegada,
es en su propio entorno. Es decir, solo se puede comunicar con otros smart contracts y hacer transacciones. ¿Cómo puede saber el resultado, por ejemplo, de un partido de fútbol? Eso entraré más adelante en ello. Y es a través de los oráculos, que es una conexión con el mundo físico de los smart contracts. Existen, como comentaba, distintas tecnologías para smart contracts. Ethereum fue la primera, la debutante, y estas son algunas de las más famosas. Y bueno, dentro del ecosistema de Ethereum, para desarrolladores, Solidity es el lenguaje de programación que más se utiliza. Hay otros, pero se descartaron, y actualmente solo está Solidity y una especie de ensamblador para Ethereum. Y Solce es el compilador de Solidity. Podemos editar el código en cualquier editor. Existe un IDE online, que es Remix, que nos permite compilar el código directamente en una web y desplegarlo desde allí. Después, a nivel de nodos, hay implementación. Recordemos que un servidor, un nodo de la red, no es más que la implementación de ese conjunto de reglas establecido que define lo que es Ethereum, define lo que es Bitcoin, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que comprueba las reglas para cada movimiento y que sincroniza la red en función de esas reglas, ¿no? Y las propaga y se comunica con el resto de nodos. Hay dos implementaciones para el cliente de Ethereum, para esos nodos, que es Get y Parity. Infura es una empresa que se dedica a realizar soluciones para comunicarse con estos nodos a través de una API normal y corriente. Es decir, si yo quiero comunicarme con la red de Ethereum, o bien monto un nodo y opero directamente con él, como comentaré ahora con una interfaz RPC JSON, o lo hago a través de Infura si no quiero tener mi propio nodo y quiero pues tener unos estándares de que el servidor no se caiga, pues porque me garantiza un 99,99% de disponibilidad, etcétera, lo que sea. Hay interfaces web. MetaMask es una extensión de Chrome que nos permite interactuar con un nodo. Bueno, MetaMask, por ejemplo, MyCrypto y MyEtherWallet van a tener su propia versión de Infura internamente para permitir comunicarnos con Ethereum. MetaMask es una extensión de Chrome que nos permite hacer transacciones ordinarias o interactuar con smart contracts directamente desde el navegador. MyCrypto y MyEtherWallet son interfaces web completas, no simplemente un pop-up que sale ahí, y también nos permiten interactuar a través de sus propios nodos con la red blockchain. Nos permiten crear cuentas, hacer transacciones, desplegar contratos, consultar contratos, firmar mensajes. Después existen dos herramientas que son Truffle y Ganache. Truffle es un entorno que nos permite realizar test, versionado de estos smart contracts, desplegarlos, tener una serie de redes a las que conectarnos distintas, porque recordemos que Ethereum es un protocolo, es una implementación, pero existen varias versiones. Es decir, existe la versión principal que le llaman mainnet, pero después existen distintas versiones de test con distintos, digamos, pues varían distintos aspectos, como el protocolo de consenso, en el que se van haciendo distintas pruebas para ver si funciona correctamente antes de pasar a la red principal y no crear un apocalipsis en la red principal. O puede ser una red local que montemos. Eso se realiza con Ganache, nos ofrece un entorno completo, un explorador de bloques, una red privada que solo se ejecuta en nuestro ordenador de Ethereum con la que poder interactuar, y entonces con Truffle nos permite gestionar todas esas redes, las de testing, la local, la oficial, de tal forma que podemos cambiar entre ellos muy fácilmente. O sea, nos facilita un poco la vida como desarrollador, y Ganache para local. Y después, principalmente, en librerías, la comunicación se hace a través de una interfaz RPC JSON con los nodos directamente. Puede ser indirectamente a través de Infura o directamente, si tenemos un nodo,
Y existen wrappers para utilizarla de forma simple para Java, JavaScript y Python. Es Web3, es lo oficial. Y bueno, Etherscan es el explorador de bloques más popular de Ethereum. Si alguno utiliza JavaScript y demás, sería algo similar, pues como puede ser redactado y que genera un entorno, un pequeño entorno empaquetado, comandos, además de fallos. Y bueno, el proceso de despliegue de un contrato, partimos de un código, lo compilamos con Sol-C, generamos dos cosas, un bytecode y un ABI. Un ABI es una interfaz que define los métodos y todo lo que podemos hacer con ese contrato, con ese bytecode, y que vamos a necesitar para después interactuar con ese contrato desplegado. Y el bytecode pues es simplemente el código compilado que se lo vamos a suministrar, solo el bytecode, a un nodo. Recordemos, directa o indirectamente a través de Infura. ParityGet son los dos más populares, las dos implementaciones. Si tenemos un nodo, lo desplegamos a través con las APIs que comenté, con Web3, y con una transacción se despliega el código, nos devuelve la dirección de ese contrato y después podemos interaccionar con ese contrato, con esa dirección, ejecutando nuevas transacciones, que no van a llevar solo, como en Bitcoin, ese valor en monedas, en Bitcoin o en Ethereum, sino también parámetros de entrada, funciones del contrato que hemos definido. También podemos mandar Ether a un contrato, recordemos. Como comentaba, el ABI es la interfaz binaria de la aplicación y a través de ella se puede interactuar con la interfaz de los nodos. Y bueno, existen dos tipos de operaciones. Las lecturas, si yo quiero leer el estado de un contrato, ejecutar un método que simplemente me diga el estado actual de una determinada variable, por ejemplo. O si en un token, si una cuenta tiene asociada en un mapa un balance positivo. Esas operaciones no necesitan una transacción, porque simplemente es leer el estado, se lo consulto al nodo. Y el otro tipo de operación es la escritura, que ahí sí que tendríamos que realizar una transacción hacia la dirección del contrato con los parámetros de entrada y se ejecutaría en cada minero. En el caso de Bitcoin simplemente se comprueba que la transacción es correcta, a efectos a niveles de saldo, de si realmente se puede gastar ese dinero, y en Ethereum lo que se hace es ejecutar, hay una máquina virtual que se llama EVM, y a través de ella se ejecuta con el estado actual del contrato los parámetros que nosotros le mandamos en la transacción, y en la blockchain se escribe el resultado de esa ejecución. Entonces, para escritura, evidentemente necesitamos realizar una transacción. Y bueno, vamos a hacer una pequeña demo. De hecho, estaban en Coruña ya, en Santiago, ya estaban con la demo. Que básicamente es una implementación en Solidity de chat. Es lo más absurdo del mundo, pero bueno, como queríamos interactuar unos con otros, pues... No tiene sentido hacer un chat en una blockchain, no tiene sentido porque toda la información es pública, cuesta mucho dinero registrar en la blockchain principal pues todos los mensajes, no se pueden borrar, no tiene sentido, pero es algo muy visual y que nos puede ayudar a entender cómo sería la definición de un programa. Y bueno, voy a enseñar el código. Esto sería Solidity y es un poco una mezcla entre JavaScript, C++, es un poco un remix. Y bueno, arriba lo que indicamos es la versión del compilador y básicamente tenemos como una especie de objeto que es el contrato y definimos unas variables arriba. Arriba tenemos un array de strings que son los mensajes que van a registrarse en el estado de ese contrato. Y luego tenemos un entero que es el índice, el último índice, el índice del último mensaje que se registró ahí, para que sepamos cuál es el último mensaje. Luego tenemos un evento que no lo expliqué antes, se desencadena en la máquina virtual de Ethereum al ejecutar un contrato, de tal forma que si nosotros estamos escuchando con la API de JavaScript, por ejemplo, podemos escuchar
lo que nos comunica el evento, por ejemplo, pues que se envía tanto dinero a tal dirección. Pero no se registra ese dato en la blockchain. Es decir, se ejecuta si estamos escuchando en ese momento, nos lo comunica, pero no queda registrado. Es simplemente para efectos prácticos en aplicaciones. Y tenemos el constructor, que lo que hace es nada más crearse. El constructor se ejecuta al desplegar el contrato y lo que hace es un push, es decir, añade ese string a la lista de mensajes, contrato creado, y establece el índice a 0 en la primera posición del array. Después tenemos una función que es para recuperar el número de mensajes que existe, que nos devuelve el tamaño del array. De hecho tenemos ahí, podemos ver que pone view, es decir, no se ejecuta la transacción, simplemente cuando llamamos al nodo nos devuelve el estado actual de ese contrato. Y de nuevo con getMessage, si nosotros mandamos el índice del que queremos recuperar el mensaje, nos devuelve otra vez la posición del array en el estado actual del contrato. Y después al final de todo sí que tenemos una función que para ejecutarla vamos a tener que crear una transacción, referenciándola y pasando el argumento, en este caso, un mensaje. No existen ninguna restricción en cuanto a quién puede escribir en este contrato, cualquiera podría escribir, simplemente tendríamos que crear, por ejemplo, un modificador de esa función para establecer quién puede y quién no, con unas condiciones, escribir, pero en este caso cualquiera puede. Y lo que hace es escribir en el array de mensajes el mensaje que le llega y aumenta el número, el índice del último mensaje. Y emite el evento, pues para lo que comenté antes, en JavaScript. Pues, en este caso para nosotros pintar por interfaz y ver el mensaje. Vale. Luego lo que vemos ahí, como es lo que hablamos del AVI, que sería aquí. Sí, cuando compilamos el contrato nos genera esa interfaz y lo que es el binario, que es el bytecode, y por ejemplo aquí tenemos el código. Voy a borrar el bin y el AVI, y lo que tenemos aquí en el build, en el script, es solc-bin para que nos genere el binario, --avi para que nos genere la interfaz también, para sobreescribir en la salida, y pues que nos compile todos los puntos sol, todos los ficheros de código Solidity, que en este caso solo hay uno. Vale. Y vemos aquí que nos genera los archivos, que son los que mostrábamos antes aquí. Vale. Subiremos el código a GitHub para que de si lo queréis echar. Se puede desplegar el contrato de múltiples formas, a través de Truffle, a través de la API. En este caso voy a enseñar cómo desplegarlo directamente desde una de las interfaces web, de la manera más manual posible, que es, vamos aquí, en Tools, interactuar con un contrato, desplegar, y aquí, bueno, nos pone distintos métodos. Ledger y Trezor son carteras de criptomonedas físicas, entonces tiene un chip y tiene la clave guardada en la memoria del dispositivo y nos firma dentro del dispositivo las transacciones, que es la forma más segura, ¿no? Sí, lo podemos enseñar. Este es el Trezor y este es el Ledger. Tiene simplemente una interfaz para aceptar transacciones y es como el DNI, nos firma en el propio chip la transacción y no comprometemos la clave. Y bueno, MetaMask, como decía antes, es la extensión de Chrome. En este caso tenemos la red de Ethereum de pruebas, no nos cuesta dinero. Y si vamos a desplegar el contrato, vemos que nos pide aquí el bytecode. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es coger el bytecode, lo pegamos
aquí nos pide el precio en gas, que es la comisión. En Ethereum, el coste de cada operación de la máquina virtual, si pasamos ese código a ensamblador, cada instrucción tiene un coste asociado. Entonces, en este caso nos lo calcula automáticamente cuánto es ese coste en unidades de gas. Y después nos pide cuánto queremos pagar por cada unidad de gas. Entonces, el precio del gas es en Ethereum. Cuanto más cuanto más precio pongamos, más rápido se incluirá en un bloque porque sube por las mismas razones que en Bitcoin. Y vamos a desplegar. ¿Eh? Como os comentaba, se manda a la dirección 0 desde nuestra dirección. Esta es ¿puedes jugar el cable que se me está dando sin batería? Esta es la extensión de Chrome, de MetaMask, y dice que estamos enviando 0 Ethereum, 0 Ether, y que tiene una... Igual con eso. No sé, siempre está ahí medio doblado el cable. Me está no estamos mandando Ether, simplemente estamos mandando esos argumentos y por la ejecución de la creación del contrato pues tenemos que pagar los fees con el precio que pusimos en un coste por instrucción concreto. Le damos a enviar. Bueno, el contrato este lo tenemos desplegado y lo tenemos coordinado entre los tres, y allí desde Santiago hicieron una aplicación con Web3 para interactuar directamente con ese contrato. Yo lo quería mostrar manualmente, a ver si carga. Que era este. Entonces, aquí nos pide la dirección del contrato desplegado. Y nos muestra todos los mensajes de ese contrato que se guardaron en el estado del contrato. Si vamos a hacer scan, que es el explorador de Ethereum, estamos indicando la red de pruebas, Rockstone se llama. Y buscamos el contrato. Vemos aquí todas estas transacciones, que aparte de la creación del contrato son cada uno de los mensajes que se enviaron. Podemos ir al último, por ejemplo, a cualquiera de ellos, a esta transacción en concreto, y vemos aquí el bloque en el que se registró, el valor se mandó 0, porque aquí obviamente se quería hacer una llamada a contrato, no enviar dinero, el coste de la transacción, y aquí tenemos el input, que si lo pasamos a UTF-8 tiene aquí el mensaje que decía hola a todos, ¿no? Aparte tiene el identificador de la función a la que llama, etc. Lo necesario para saber qué ejecutar. Y si queremos enviar una transacción, nos abre la interfaz. Esto se hace con Web3 para JavaScript. Automáticamente lo que hace es invocar a la librería que se comunica con MetaMask.
que aquí está pendiente la transacción que vamos a hacer. Está a la espera de ser incluida en un bloque. Esto no sé qué pasó. Cosas del directo. Pero tú ahora desplegaste un nuevo contrato en la red de pruebas. Yo lo que estaba intentando hacer aquí era desplegar el contrato para mostrar la interacción total, desde el despliegue hasta la ejecución del... Entonces digamos que va a haber dos chats, ¿no? Uno en cada contrato. Claro. Nos manda una dirección distinta y es el mismo código pero desplegado con otra dirección. Y para el despliegue has tenido que pagar. Hay que pagar en el token nativo de la blockchain, que en este caso es Ethereum. Pero como estamos en la red de pruebas, no hay competencia en el minado y entonces hay, no me acuerdo cómo se llama, Faucet, creo. Hay páginas web que se dedican a regalar los tokens, porque no cuesta nada. Yo si ahora pongo el ordenador a minar puedo conseguir muchos Ethereum, pero que no valen nada en el mundo real, para hacer pruebas, básicamente. O sea, tiene doble propósito, probar nuevas funcionalidades antes de saber si son estables o no en la red principal y también para probar. Y aquí el mensaje este. Hola, te había mandado aquí por el chat. Y ahora sale aquí. Y todos los nodos de Coruña con esta aplicación lo estarían viendo. Esto simplemente... Parece que desordenan los mensajes. ¿Cómo? Parecía que estaban desordenados los mensajes. Sí, ¿verdad? Esto debería estar... Eso es culpa de Santiago. Me imagino que sea una característica del código del smart contract, ¿no? Que ahí donde se guardaba ese array de mensajes también no estén ordenados. En el código de obviamente, sí, aquí tienen que estar ordenados. Y de hecho, si vamos aquí... es una versión beta. Si vamos aquí al contrato, el problema es que modifica el código. Se puede verificar el... ¿Sabes el GitHub? Espera, paso muy claro. Aquí tenemos el código que desplegó él. Y entonces lo que podemos decirle a la página es que compile el código otra vez y si el bytecode generado es el mismo, entonces él verifica que los métodos son los que se corresponden con este bytecode. Entonces le damos a verificar y después nos deja interactuar ya desde aquí para que podamos comprobarlo de la red. Claro, a saber qué compilador utilizó él. Creo que era pero el suyo era el 19. Voy a probar, pero no estoy seguro cuál utilizó él. Pero tiene que ser exactamente con el mismo compilador. La misma versión. El nombre del contrato es lo que ponemos aquí. A ver si funciona. Entonces lo que está haciendo ahora es compilarlo con el mismo compilador que teóricamente se compiló y ver si es exactamente el mismo bytecode como resultado. Pues no sé eso. Pues el código del cliente está por ahí, porque lo más seguro es que no lo haya ordenado para mostrarlo por timestamp, seguramente.
que simplemente los está mostrando en cualquier orden. Entonces, bueno, pues, seguramente por eso salen. Antes hice una prueba como en el hormiguero que salió bien, entonces voy a buscar que ya lo tenía verificado. Entonces, sabiendo esto, ahora cómo haríamos para lo que decíais antes, ¿no? De que si envío dinero a algún sitio, pues divide el dinero. Porque esto parece como que puedes tener estos smart contracts en varios sitios, entonces tú tendrías que enviar dinero a este smart contract, ¿no? Sí, el problema es cómo gestionar los cambios de versiones, ¿no? Entonces, intentas decirle, pues, cuando haces despegas una nueva versión, pues a los usuarios que es a partir del momento determinado que empieza a utilizar esa otra versión, porque si no está utilizando la versión, pues puede haber esos problemas. Pero eso es, bueno, y si es una llamada que haces desde otro, pues lo mismo, tienes que hacer modificación, cambiar el identificador que está llamando y demás. Pero es un poco la solución que hay. ¿Para actualizarlo? Sí, claro, tener una actualización. Claro, hay que contemplar el propio cambio de lógica hacia otro contrato. Hay que contemplar ese escenario. Sí, pues sí, diciendo que si se invocado desde fuera, tienes que decir, avisar de que hay una nueva versión que cambie de dirección. Bueno, aquí tenía ya el código desplegado y verificado. Vemos que es el mismo que tenía yo, que lo había modificado un poco. Y bueno, una vez está verificado, podemos leer el estado de ese contrato, aquellas operaciones que no requieren una transacción, como decía. Entonces vemos que automáticamente ya nos devuelve el número de mensajes, el valor del índice. Si por ejemplo accedemos al 0, nos dice contrato creado, que es el que crea por defecto en el constructor, y en el 1 y si vamos al 2, por ejemplo, ya se sale del tamaño del array y dice e incluso nos deja escribir en el contrato a través de MetaMask, nos deja interactuar directamente con él una vez verificamos los datos. Si volvemos a la presentación. Bien. Es que lo cerré. No está por ahí. Lo que comentaba rápidamente, los oráculos es simplemente un smart contract. Comentaba que solo se podían comunicar unos smart contracts con otros. Entonces, la diferencia es que en este caso sí que tenemos que entrar en el terreno de la confianza, tenemos que confiar en alguien que manualmente introduzca datos del mundo exterior, como la predicción del tiempo, el tiempo actual en Santiago de Compostela, en un smart contract. Y esos datos, una vez en ese smart contract, sí que pueden ser consultados por otro smart contract. Entonces podemos hacer condiciones del tipo, si mañana llueve en Santiago de Compostela, te voy a pagar 20 de Ethereum. Esa condición se puede realizar porque porque hay un oráculo en el que confiamos que va a introducir esa información o la está introduciendo continuamente. Se puede minimizar el tema de la confianza si en vez de ser una única entidad o es una entidad oficial o son muchas las personas que corroboran ese hecho. Hay un montón de personas identificadas que dicen que realmente sucedió ese evento, que llovió en Santiago, o que el determinado equipo de fútbol ganó un partido, etc. Con eso se podrían construir también aplicaciones de apuestas. Simplemente lo que comentaba al principio, que hay que tener muy en cuenta los bugs que realmente en cualquier programa, podemos eliminar de forma sencilla, pero en este caso implicaría el despliegue de un nuevo contrato con todo lo que hablamos y conllevaba de redirigir todas las invocaciones hacia esa dirección. Lo mismo que has dicho tú de las autorizaciones y sí, bueno, el coste de las transacciones, recordemos que hay un número limitado de transacciones que caben en un bloque, entonces almacenar, por ejemplo, si queremos almacenar una imagen costaría millones de euros, o sea, es totalmente inviable.
el coste por número de transacciones por segundo, si queremos hacer muchas transacciones por segundo, el coste también es inviable. Hay soluciones como crear una blockchain privada, utilizar otro tipo de blockchain con mayor capacidad de transacciones, otros protocolos de consenso que agilicen lo que antes comentaba él, de que tú puedes hacer un hash de tu documento determinado y almacenar ese hash. Así te evitas el coste de almacenamiento, pues realmente estás almacenando un identificador. Entonces sería así. Sí. Y en otro tipo de red, si quieres ponerla disponible públicamente, poner el documento de forma pública. Muchas aplicaciones que seguramente hayáis visto por ahí, que dicen aseguramos los datos, que se los das a quien quieres, y esos datos, que pueden ser los datos de Facebook, o creo que se llamaba doc.io y datum.io, que gestionan datos, volúmenes de datos importantes, lo que hacen es exactamente eso, hacen un hash, lo guardan en el smart contract y después a través de una red P2P, que sería muy parecido a BitTorrent, pero es accesible a través de web, que se llama IPFS, pues distribuyen ese contenido. Entonces, si yo le quiero dar acceso a determinada dirección, cojo mi contenido, al que solo yo tengo acceso porque está cifrado con mi clave, lo descifro y lo cifro para que lo pueda, o cifro la llave para que otra persona lo pueda acceder. Y hago una copia con un cifrado exclusivo para esa tercera persona. Entonces, de esta forma, lo que hago es registrar en un smart contract, oye, te doy permiso a ti, a esta cuenta, para que puedas acceder a esta información. Él lo que hace esa inserción en ese smart contract es alertar a ese usuario de que tiene un input que puede leer. Y como está codificada la clave con su clave pública, con su clave privada, puede recuperar la contraseña y descifrar ese contenido y digamos que se hace una copia para cada usuario que le dé permiso. Y se logra de esa forma. O sea, fuera de la blockchain, los datos siempre. Hasta aquí. Queremos hacer un sorteillo ahora con la licencia de Prey. Sí, de Prey. Y a ver si sale. Vamos a hacer Coca-Cola, que es la primera vez que lo hacemos, entonces esperamos que no sea demasiado accidentado. Muchas gracias. Chao. No nos soltamos aleatoriamente. Es una acción. Vamos a quedar unos contras para ver quién lo lleva. Es una licencia de un año para cualquier producto de JetBrains. Podemos abrir un turno de preguntas si queréis mientras. Yo quería seguir un poquito con lo que decías del smart contract. Yo pensaba que tú metías un smart contract dentro de la red, ¿no? Digamos, y entonces eso iba a estar como escuchando las transacciones, iba a hacer ejecuciones, pero parece ser que no, que tú haces transacciones directas al smart contract. Correcto. Entonces, ¿cómo se hace de forma más global que cada vez que algo pase pues se ejecute otra cosa? No hay forma, ¿no? Tú siempre tienes que ejecutar. A ver, puedes crear un demonio que automáticamente está comprobando si sucede X para invocar el contrato. Claro. Pero sería un apaño. No existe esa ejecución autónoma. Porque hay que crear una transacción que pague por el... O sea, toda ejecución de la máquina virtual tiene un coste y alguien la tiene que pagar a través de una transacción. ¿Y ese smart contract puede quitar dinero, generar transacciones? Sí.
O sea, un smart contract, digamos que implementa la misma interfaz que el resto de wallets, o sea, las mismas operaciones y además tiene código arbitrario. Entonces puede enviar, puede recibir y como si fuese un humano. Pero ¿cómo podría mandar transacciones de mi cuenta a tu cuenta? ¿O para eso haría falta algo especial? Podría hacer transacciones desde la cuenta del contrato hacia otra. Es decir, si se cumple cierta condición, envía dinero a esta cuenta. O envíamelo. Vale, entres en kahoot.it. Creo que os tenéis que registrar. No, no hay que registrar. No. Ese pin. Vale. Son 3 preguntitas, no tardan nada. Son, de hecho, 2 de 10 segundos, otra de 20 segundos como máximo. Y cuenta acertar y la velocidad. Cuenta acertar y la velocidad. Y son muchos, realmente. A medida que más adelante ya tenemos cosas más complicadas. Tenemos una... ¿Tienes licencias? Lo que pasa es que decimos, creo, una por norma. Claro, o sea, una licencia por ciudad para asociar, que os puedo explicar, pues, uno y unas cosas que tenemos por ahí. ¿Qué falta por entrar? Yo no tengo idea de esto. Es simplemente acceder ahí, a esta dirección. ¿A la aplicación? A la aplicación. A la web. ¿Pero hay que descargar una app o no? No, en el navegador. En el navegador, tal cual. Van a salir las preguntas ahí, porque a veces es un poco confuso. Salen las preguntas ahí y las respuestas, y en el teléfono salen los simbolitos. Entonces es darle al simbolito que se corresponda con eso que es. No, digo la pestaña. Pero bueno, da igual eso. Vale. ¿Estáis todos esperando? Kahoot.it con 2 O's, y con H y con K. Listo. Carlos Play. no. No, pero no es Kahoot, es Kahoot, porque este es... Vale. ¿El código?